Hola, mi nombre es Mónica Cisneros y soy consultora de soluciones para TIBCO. En este video vamos a mostrar lo nuevo en Spotfire 7.14. En la agenda de este video tenemos a Spotfire y cómo encaja en la ideología de Connected Intelligence de TIBCO, lo nuevo en Spotfire 7.14 y la filosofía de lanzamientos de Spotfire. La estrategia de portfolio de TIBCO, llamada Connected Intelligence, es un conjunto de experiencias personalizadas y productividad colaborativa en nuestro negocio. Spotfire encaja en la analítica visual, donde las personas que hacen decisiones de negocios, así como ejecutivos y analistas, pueden utilizar sus datos de una manera mucho más eficiente y colaborativa. Y para obtener rápidamente esta vista más extendida de lo que es la estrategia de portfolio, tenemos la analítica visual que está conectada a la ciencia de datos. En la ciencia de datos tenemos soluciones como por ejemplo TER, TIBCO Enterprise Runtime for R, que es nuestro motor de R, y este ya está embedido adentro de Spotfire. Este nos permite utilizar paquetes de R para crear modelos estadísticos. Ahora también TIBCO ofrece para los científicos de datos estadística. Con estadística nosotros podemos crear modelos bastante complejos y sofisticados en una herramienta que nos permite arrastrar y soltar iconos en un lienzo en blanco para poder crear estos modelos y llegar a un nivel mucho más allá en lo que es la ciencia de datos. También tenemos lo que es Data Virtualization y Data Catalog, con la nueva adquisición de TIBCO Data Virtualization. Lo que significa esto es de que ahora nosotros podemos conectarnos a diferentes fuentes de datos, podemos crear views y poder juntar nuestros datos de diferentes fuentes y poderlo exponer a diferentes aplicaciones, como por ejemplo lo es Spotfire, pero también lo podemos exponer en un Data Catalog. En este Data Catalog ahora podemos ver todas nuestras conexiones de datos y también podemos tener ya nuestros datos en conjunto para que los analistas puedan acceder a esos datos mucho más fácilmente. También tenemos lo que es Streaming and Events, Master Data y Analítica Embedida, que son parte de la estrategia de portfolio de Connected Intelligence de TIBCO. Ahora podemos pasar a lo nuevo que viene en Spotfire 7.14. De las capacidades nuevas y los avances que vienen en Spotfire 7.14 tenemos capacidades de móvil, visuales, analítica visual, data wrangling, acceso de datos y administración. Empecemos con el móvil. En el móvil ahora Spotfire es compatible con diseñar una vez y consumir en cualquier dispositivo, lo que significa que nosotros podemos crear un análisis de Spotfire y lo podemos consumir ya sea en el desktop, una laptop, tablet o un teléfono celular. Y esto no requiere ningún tipo de configuración, simplemente funciona. Ahora también tenemos este diseño de una página móvil que se adapta a pantallas mucho más pequeñas, como lo es un teléfono celular. Todo esto es totalmente automático, pero si es que nosotros lo queremos configurar, lo podemos hacer. Y todos estos archivos de Spotfire, los de XP, se pueden consumir en cualquier dispositivo. Ahora voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que estamos hablando cuando tenemos modificación automática de lo que son las visualizaciones, dependiendo de qué tan grande es la pantalla. Y también tenemos lo que es la interactividad, que esta sigue intacta, siendo que nosotros vamos cambiando el diseño de nuestras visualizaciones, que sigue optimizando según va la pantalla más pequeña. Ahora en este video vamos a mostrarles un dashboard típico. Nosotros podemos seleccionar nuestros datos, podemos hacer filtros o podemos cambiarle las métricas. Y toda esta interacción que vemos en pantalla va a seguir igual, siendo que nosotros vamos haciendo la pantalla mucho más pequeña, pero esta modificación del diseño se optimiza al tamaño de la pantalla. Ahora vemos que, por ejemplo, en el tamaño de una tablet, nosotros tenemos dos visualizaciones arriba y las demás van una arriba de la otra. Si lo hacemos más pequeño, como por ejemplo en un celular, vemos de que las visualizaciones están una encima de la otra y la interacción sigue igual.
Ahora también la aplicación de iOS y el Android se actualizaron y estas ahora nos permite hacer el doble toque para maximizar temporalmente una sola visualización. Podemos también hacerle el swipe con nuestro dedo para cambiar las visualizaciones y podemos hacer un segundo toque para devolver al tamaño original del dashboard. Ahora en este video vamos a mostrar cómo se ve. Hacemos un doble toque, se expande. Podemos cambiar la visualización y con un doble toque nuevamente se regresa al dashboard original. Ahora con las capacidades visuales. Avances en las capacidades visuales incluye el Color Picker en el analista de Spotfire. Ahora nosotros podemos seguir con la marca de nuestro negocio y seguir un esquema de color corporativo o de nuestro sitio web simplemente con el icono del gotero que está debajo de los cuadrados de los colores. Ahí nosotros elegimos el color desde nuestro análisis y lo podemos seguir usando para seguir ese esquema de colores en nuestro análisis. Otra de los avances en la analítica visual, vemos la modificación automática del Zoom Slider. Cuando el Zoom Slider está al final del rango, se va a modificar automáticamente a cómo nuestros datos estén. Así lo podemos ver completamente dentro de la pantalla. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Es de que si nosotros empezamos con nuestro eje Y, al final de un 60 y nosotros filtramos nuestros datos, podemos ver de que al final se va a bajar a un 40%, pero el Zoom Slider sigue igual. Entonces, este se modifica automáticamente. Y ahora si nosotros lo cambiamos en el eje X, esto también se va a modificar automáticamente. Ahora si hacemos selecciones más específicas, esto mismo también se puede cambiar. Y si elegimos, por ejemplo, un punto en específico, vemos de que también esto se modifica automáticamente, magnificando y viendo exactamente ese punto. Y ese mismo lo podemos filtrar y lo podemos cambiar. Ahora, como los filtros, como los Zoom Sliders no están al final, esos no se modifican automáticamente, pero si nosotros lo modificamos hacia el final, se regresa como lo vimos al principio del video. Otra de las capacidades visuales que tiene Spotfire es la exportación de mapas en Pixel Perfect. Aquí nosotros tenemos la exportación de los mapas en cualquier tipo de impresión o visualización en alta calidad. Lo que significa es de que si nosotros exportamos un mapa y lo queremos poner, por ejemplo, en una PPT, en un PDF o ya haciendo la impresión, se va a ver el mapa exactamente igual que como lo vimos en el análisis de Spotfire. Pasemos a lo que es la analítica visual. En la analítica visual ahora tenemos filtros de cascada en Database. Esto nos permite tener los filtros en cascada en nuestros datos externos en bases de datos relacionales. Esto nos permite tener un mejor rendimiento ya que estos filtros están en Database. Y así nosotros podemos encontrar nuestros valores específicos mucho más fácilmente. Estos filtros en cascada se activan cuando nosotros habilitamos esos filtros en nuestra conexión específica de nuestros datos en base de datos relacional. Y esto funciona para todos nuestros conectores. Nosotros tenemos un marking más receptivo en OLAP y en visualizaciones de Big Data. Nuestras visualizaciones de Big Data que utilizan consultas en tiempo real como los datos OLAP, ya sea SAP BW o Oracle Essbase, ahora son mucho más rápidas en los cambios. Esto se hace dividiendo lo que es la visualización en vivo y las consultas de marcado que tenemos en dos diferentes partes. Las agregaciones solo se hacen una vez y luego se aplican en el marcado. Antes lo que pasaba era de que se hacían las agregaciones una vez y cada vez que marcábamos se volvía a hacer esa agregación. Ahora es una sola vez en vez de dos.
un ejemplo en video de cómo se ve esto. Aquí tenemos la 7.12 y a partir de la 7.13, yendo a la 7.14, también tenemos esa habilidad de tenerlo mucho más rápido. Y así es como se ve. Si le damos un marking en la 7.12, y aquí estamos hablando de millones de datos, esto se toma unos 3 segundos en pensar y hacer el marcado. Ahora en el 7.13 y 7.14, simplemente le hacemos clic y se marca. Pasemos a lo que es el Data Wrangling. Uno de los avances nuevos que tenemos es la habilidad de unir los datos en nuestro cliente web de Spotfire Business Author. Aquí nosotros tenemos nuevas capacidades, como por ejemplo una interfaz del usuario web, tenemos una guía de tipos de unión de datos, tenemos la habilidad de hacer una vista previa y podemos hacer la configuración de las filas y hacerlo en la vista previa. Ahora nosotros podemos añadir columnas desde ya sea la biblioteca de Spotfire o de nuestros archivos locales. También podemos ver nuestros datos en columnas coincidentes y así ya podemos seguir con lo que es el Data Wrangling y haciendo uniones de nuestros datos. Por ejemplo, un inner join. Y ya podemos verlo todo esto en una vista previa. Ahora pasamos a lo que es Spotfire Analista. Aquí nosotros podemos insertar filas, columnas y transformaciones con datos de otros nodos. Un avance y una agregación de lo que tenemos de el Data Wrangling adentro de Spotfire. Y esto ya nos permite hacerlo todo en un medio de flujo de trabajo visual, como lo vemos en pantalla. Esto nos ahorrará días en el tiempo de limpieza que hacemos para mantener y desarrollar nuestros archivos en el análisis. Y aquí, como vemos en pantalla, podemos añadir filas, columnas o transformaciones dependiendo de dónde vienen nuestros datos. Pasemos al acceso a los datos. Ahora nosotros tenemos nuevas conexiones y capacidades de acceso a los datos. Tenemos un conector nuevo a Salesforce que admite autentificación federada. Ya no necesitamos un conector ODBS, ahora estamos utilizando un API para esa conexión a Salesforce. También ahora tenemos la agrupación de las medidas calculadas en Oracle Essbase. Antes, cuando nosotros hacíamos una agrupación de estas medidas, nos daba un error en Spotfire diciendo que no soporta la base de datos externa. Pero ahora, por medio de la agregación de MDX, ahora es posible. Y por último, tenemos el soporte de objetos espaciales, también llamados Spatial Objects, para los conectores de Oracle, Postgres y SQL. Lo que significa es de que ahora nosotros tenemos la habilidad de ver y extraer datos geográficos a nivel de fila de estos 3 tipos de bases de datos. Pasemos a lo que es la administración. En la administración ahora tenemos un mecanismo de implementación de Spotfire que admite tanto la actualización como la degradación del Spotfire instalado. Lo que significa eso es de que ahora nosotros podemos tener 2 tipos de versiones cuando nosotros estamos en proceso de actualización. Entonces podemos tener la nueva versión, en este caso 7.14, y también trabajar al mismo tiempo con una versión pasada, ya sea 7.12 o 7.13. Otro avance que tenemos en la administración es el acceso de registros a consultas dedicado a conectores. Esto es muy importante para los administradores. Ahora, los administradores muchas veces reciben la pregunta de por qué se está tardando mucho mi visualización, no sé por qué se tarda tanto, algo está pasando. Entonces, usualmente los administradores van a ver los action logs, que son datos históricos de qué están haciendo estos usuarios. Pero ahora nosotros tenemos este registro de consultas dedicado especialmente a los conectores. Ahora el administrador puede cargar ese registro de Spotfire de MDX SQL y lo puede ejecutar en la base de datos. Y esto ya les va a permitir determinar al instante si es que es la complejidad de las visualizaciones de Spotfire que se debe de adaptar o si es que se tiene que solicitar al administrador de la base de datos que ajuste la base de datos. Ahora que cubrimos las actualizaciones en Spotfire 7.14, pasemos a lo que es la filosofía de lanzamientos de Spotfire. En la filosofía de lanzamientos nosotros tenemos nuevas funciones y mejoras estables que se lanzan con la mayor frecuencia posible. Y estas actualizaciones son fáciles e incrementales, lo que significa para nuestros clientes que no son cambios drásticos, sino que los pueden utilizar fácilmente. El fin de soporte de cada versión se anuncia cada vez que hay una versión nueva disponible. Pero
Para nuestros clientes que están en industrias reguladas tenemos lo que le llamamos el LTS. LTS son versiones soportadas a largo plazo. Lo que significa es de que nosotros tenemos el soporte de hasta 36 meses desde el lanzamiento de esta versión. Y el fin de soporte de estas versiones generalmente se anuncia con un preaviso de 12 meses para que nuestros clientes puedan planificar y realizar la actualización en torno a su ambiente regulado. Pero aún así, si requieren seguir más tiempo con esta versión de LTS, hay soporte extendido por una tarifa adicional. A que vamos incrementando las versiones, los clientes pueden optar por permanecer más tiempo en las versiones LTS o ya seguir la cadencia de publicación habitual de todas nuestras versiones con las últimas características y mejoras. Las correcciones de errores y críticas y las actualizaciones de seguridad se entregan a la próxima versión regular, quiere decir la más reciente, y a las versiones de LTS. Estas revisiones, como hotfixes y service packs, son disponibles en el servidor de estas tres versiones. Ahora con Spotfire 7.14, esta es una versión estándar y no es una versión de soporte a largo plazo. Entonces, los usuarios de Spotfire 7.12 y 7.13, que también son versión estándar, deberían de actualizar a la 7.14. Los usuarios de Spotfire 7.11, que es una versión de largo plazo, pueden actualizar a 7.14 solo y cuando estén preparados para actualizar a la próxima versión en un tiempo relativamente corto. Para más información visite nuestra página de TIBCO Community a community.tibco.com, wiki What's New TIBCO Spotfire.